Buenas noches, nuevamente soy Yaska de Fernández, la madre de Héctor Manuel Cacique. No voy a parar de luchar, señores. No crean que para mí es bonito estar aquí enfrente de ustedes y tener que hablar que a mi hijo lo torturaron y me lo asesinaron. Voy a hacer 5 diferentes videos de lo que he hecho hasta ahora. Voy a hablar de los 6 años de sufrimiento que he pasado y de los últimos años de mi hijo. Voy a dividir estos videos en tortura, que es lo que voy a hablar hoy, fabricación de culpable, reaprehensión, homicidio, el papel de la familia y las instancias en México. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero con tanta información les juro que se alarga. Este es mi muñeco, este es mi hijo, Héctor Manuel Cacique Fernández, quien tuvo la desgracia de ser el chivo expiatorio de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Mi hijo nació totalmente sano. Aquí está la foto de cuando detienen a mi niño. Es el de la playera gris. Bueno, el otro también es, pero es el de la playera gris. Estaba en óptimas condiciones, como lo puede decir aquí este documento. A las pocas horas torturan a mi hijo y estaba de esta manera. Le cambiaron la playera porque estaba ensangrentada la camisa. La tortura es un delito de lesa humanidad y México es miembro de las convenciones internacionales. Pero el mismo artículo 19 constitucional prohíbe la tortura, cuando sabemos que es la herramienta que utilizan la policía, en este caso voy a hablar de los judiciales, para sacar confesiones a modo. Esta es la forma en que torturan en México, las embolsadas, entre muchos métodos de tortura. Este es el infeliz Arturo Olivares Mendiola, que le dio a mi hijo 30 horas de tortura, junto con su séquito de judiciales, por mencionarles alguno: Constantino Solana Guadí, Manuel Borge, Ernesto Santés, Manuel Suaste, Alberto Cachón, 2 mujeres, Yajaira Martínez, Montserrat. ¿Y para qué les digo? Aquí están todos sus nombres. A mi hijo lo torturaron de la manera más inhumana que puede existir. Cuando lo embolsaron, le echaron chile habanero en toda su carita, en sus ojos, en su nariz, en su garganta, en sus oídos. Le ponían las bolsas y los judiciales, y entre ellos Arturo Olivares Mendiola, saltaban en su estómago para que perdiera todo el aire. A mi hijo le vino un infarto y lo revivieron para seguir torturándolo. Le dieron choques eléctricos que tuvieron que cambiar 5 veces, porque eso me lo dijo mi hijo. Recargar 5 veces las pilas del aparato. Perdió un oído, perdió la visión de un ojito, le deformaron los dedos del pie, le quemaron los testículos, lo violaron, Arturo Olivares Mendiola. El infeliz de Constantino Solana Guadi Alfredo, entre varios, entre muchos. Fueron 43 judiciales, ministerios públicos, secretarias que participaron en su tortura. 2 días antes de que torturaran a mi hijo había sucedido un homicidio en Cancún, y a los 2 años detienen a mi hijo.
A los 2 días, perdón, a los 2 días detienen a mi hijo, como si fueran muy buenos en hacer sus investigaciones. Arturo Olivares Mendiola le había pedido a mi hijo que le apoyara a asesinar a unas personas de Isla Mujeres. Por supuesto que mi hijo se rehusó. Eran tiempos electorales y todo el gobierno se le vino encima. Todos los que participaron en la tortura de mi hijo subieron de puesto, pero todos estaban involucrados. Yo aquí tengo los documentos de cómo fueron encontrando a mi hijo después de que lo vieron sin lesiones y cómo lo fueron torturando poco a poco. Tengo un certificado médico de la misma Procuraduría, donde el médico que vio a mi hijo en sus conclusiones pone que pusieron en riesgo su vida, lesiones que aún no sanan, cicatrices permanentes e incapacidad para movimientos. A mi hijo lo dejaron mal del corazón, con diabetes, no le funcionaban los riñones, los intestinos, le rompieron las costillas, las rodillas, el hombro derecho, perdió la sensibilidad de las muñecas, de los tobillos, donde le pusieron por meses las esposas. Y nadie hizo nada, señores, porque la misma Procuraduría hizo creer que habían agarrado al capo de capos cuando a mi hijo lo detienen por un invento de un delito de homicidio, no por un delito federal, que eso hablaré en otra ocasión. Ningún medio de comunicación, ningún periodista dijo que qué pasaba con esa persona que estaban presentando y que tenía lesiones. Todos se callaron. A nosotros se nos vino el mundo encima porque éramos unos delincuentes. Aquí tengo el protocolo de Estambul, donde demuestra que efectivamente mi hijo fue torturado. Pero era nada más de ver cómo lo dejaron para que se dieran cuenta que efectivamente había sido abusado en todos los sentidos. Y sobre todo su declaración, porque él conocía y reconocía a cada uno de sus torturadores. Hubo 2 recomendaciones, las cuales, señores, hasta el día de hoy no se han cumplido. Pero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de CEGOP, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de SEAP, hablaré en el 5º video. Hicimos la denuncia con PGR, muchas denuncias. Viajaba yo a México en un día y al otro día estaba lloviendo a mi hijo. Declinaron el expediente a la Fiscalía. En estas denuncias está el gobernador Roberto Borge, el procurador Carlos Arturo Álvarez Escalera, Gaspar Armando García Torres y mucha gente que posteriormente se van a ir dando cuenta de todos los que voy a mencionar. Holguín no va a salvarse de esta. Declinaron porque el Estado es autónomo. Y cuando hay conflictos de intereses, señores, no hay imparcialidad para aplicar la justicia. ¿La misma Procuraduría va a meter a la cárcel a sus fiscales? No, ¿verdad? ¿La misma Procuraduría va a meter a la cárcel a sus exgobernadores? No. La prueba es
que después de que se les ha encontrado culpables por los delitos de tortura, de abuso de autoridad a 43 judiciales, ministerios públicos, secretarias, a pesar de tener órdenes de aprehensión, siguen libres y en sus puestos. El artículo 19 constitucional, en el párrafo segundo, menciona que el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Para mi hijo, la justicia no ha llegado. Es letra muerta. En México no hay Estado de Derecho. Yo tengo 6 años tocando puertas. Y los que deberían de hacer que se cumpla la ley, los servidores públicos, los políticos, son los primeros en violarla. Yo voy a ir haciendo este video porque todavía hay gente que no cree que yo tengo todos estos documentos. Señores, yo no nada más perdí a mi hijo, perdí a mi mejor amigo, perdí a mi alma gemela, perdí a mi ídolo, perdí mi vida. Es muy fácil hablar lo que dice la ley, lo que es la tortura, pero como madre, saber lo que le hicieron a mi hijo, no me puedo quedar con los brazos cruzados y voy a seguir en la lucha. Y cuando termine estos videos van a ver todo lo que hemos padecido, sufrido. Cuando pasó lo de mi hijo, todo el mundo nos dio la espalda, amigos, familia, porque éramos los criminales, porque el mismo gobierno se encargó de decir que mi hijo era un capo de capos, cuando nunca estuvo por un delito federal, porque no se lo pudieron comprobar, aunque ellos trataron de hacerlo. Hoy solo quedamos los que tenemos que estar. Y he conocido gente maravillosa en redes sociales que me está ayudando, que está conmigo, que está exigiendo justicia y que sé que la vamos a lograr. Mis amigos de Face, de mi pueblo, gracias. Y les pido que sigamos difundiendo el caso de Héctor Cacique. Ya son años de sufrimiento, señores. Pero vamos a lograr que los infelices que lo torturaron paguen su delito. La ley no se hizo para violarla, se hizo para acatarla. Por mi parte, 1000 gracias.